Fuentes del derecho mercantil. Existen tres tipos de fuentes del derecho mercantil, que son las históricas, las reales y las formales. Las fuentes del derecho históricas son documentos, inscripciones, papiros o libros, etc., que encierran el texto de una ley o un conjunto de leyes. Esto quiere decir que son documentos que contienen información del derecho vigente en otra época, en base a los cuales nos inspiramos para crear o determinar una ley o una institución jurídica. Las fuentes del derecho reales se determinan así que todos los fenómenos naturales y sociales que dan origen a la norma jurídica y que determinan el contenido de la misma, como por ejemplo el medio geográfico, el clima, las riquezas naturales, las ideas políticas, morales, religiosas y jurídicas de un pueblo, etc. Y las fuentes del derecho formales, que son 5 tipos, que es la ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, y los principios generales del derecho. Y la ley es una fuente formal más importante del derecho, ya que es positiva y regula con disposiciones de carácter normativo. Es una rama del derecho privado común, por lo que en el caso de ausencia una norma específica y siendo posible aplicar analógicamente una disposición del propio derecho mercantil. Para completar una regira del derecho común como un estado civil. La jurisprudencia son los fallos o resoluciones del Poder Judicial Federal al resolver de manera idéntica 5 casos iguales o semejantes. De dichas resoluciones de obligatoria aplicación y observancia para todos los tribunales del país. La doctrina se entiende así como el conjunto de derechos o teorías que investigan lo que han realizado los experimentos de una ciencia jurídica. La costumbre son las fuentes formales del derecho que, aun siendo forma indirecta, son consideradas la segunda fuente más común y con más importancia, y aún continúan vigentes de fuentes directas, ya que el desarrollo mercantil con sus orígenes en un derecho basado en tribunales comerciales. Y los principios generales del derecho son los enunciados normativos más generales que, a pesar de no haber sido integrados formalmente en los ordenamientos jurídicos particulares, recogen de manera abstracta el contenido de un grupo acerca de ellos. Concepto de empresa. La empresa es una organización económica que en forma personal está determinada para producir o distribuir bienes o servicios. La empresa está distribuida en dos: en los elementos y en la propiedad intelectual. Los elementos esenciales que integran en la empresa son 3, que es el empresario, el patrimonio
y los trabajadores. Bueno, el empresario. El empresario puede ser comerciante individual, persona física o comerciante social. Y tanto el comerciante como persona física, como los socios y los empresarios, son los propietarios de la empresa. Y luego, el patrimonio. El patrimonio lo constituye el dinero y los bienes, que en su conjunto son aportados por el empresario, el cual, en caso de ser mercantil, puede buscar una dicha investigación y trabajo para obtener más utilidades. Y los trabajadores son personas que prestan sus servicios para la empresa y son elementos indispensables para la producción o distribución de los bienes y servicios. Y luego viene la propiedad intelectual. Se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones o obras literarias y artísticas, así como los símbolos, nombres, imágenes, utilizando en el comercio. La propiedad intelectual se divide en dos categorías, que es la propiedad industrial y los derechos de autor. La propiedad industrial se divide en tres, que son las invenciones, son los secretos industriales y los signos distintivos. Las invenciones más que nada son las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad y los circuitos integrados. Sí, los circuitos integrados. Los secretos industriales son la información confidencial de aplicación industrial y comercial. Y los signos distintivos son las marcas de productos, las marcas de servicios, las marcas colectivas, el nombre comercial, el aviso comercial y la denominación de origen. Y los derechos de autor se dividen en dos, en las creaciones literarias y las creaciones artísticas. Las creaciones literarias son más que nada, por ejemplo, son las novelas, los poemas y las obras de teatro. Y las creaciones artísticas son, por ejemplo, los dibujos, las pinturas, las fotografías y las esculturas. Bueno, en mis palabras, en mi punto de vista, sería, los elementos es algo muy importante para nuestra empresa. Por ejemplo, el empresario. El empresario es el dueño de nuestra empresa y pues es el que tiene que estar al mando de todo. El patrimonio son más que nada el capital, los bienes, pues el dinero, en fin. Y los trabajadores son la gente que nos ayudan a hacer nuestros servicios y en cierto punto pues están bonificados, pero sin ellos no podríamos hacer nada. Y en la propiedad intelectual, ¿qué es lo que diferencia esto de la propiedad industrial y los derechos de autor? Es en que la propiedad industrial, en las invenciones, por ejemplo, en la patente son 20 años y en los derechos de autor se pueden heredar. Por ejemplo, la patente tiene que ser publicada en una red para que las demás personas puedan verlo y al igual, en cierta manera, en cierto tiempo, podrán copiarse la idea. En los derechos de autor no, porque ellos no publican nada ni nada.
O sea, simplemente es una idea, o por así decirlo, una idea que se puede estar prestando, que se puede estar pasando de generación en generación. Por ejemplo, aquí, en la propiedad industrial, en las patentes, sería el ejemplo de las baterías de los carros. Ese invento ya fue publicado y ya fue replicado por diferentes tipos de personas. En cambio, en derechos de autor, como les dije, puede ser de generación en generación. Así como Chespirito, que sacó la idea, su invento del Chavo del 8, hizo su programa y todo el rollo. Por ejemplo, ahorita cada vez va a ser renovado ese invento. Por ejemplo, de la vida real lo pasaban a animado, sí, a un personaje animado. Y así seguirán cambiando de generación y van a irlo renovando cada vez. Y ese ya no puede ser copiado.